aquellas maravillosas revistas, capítulo 79, la revolución de la clase media. Estamos ya en la primavera de 1991 y la clase media, los denominados entonces coches de la categoría de los 4 metros, por razones obvias, y sus derivados, ofrecían muchas novedades y daban mucho de lo que hablar, aunque ya sabéis que en nuestro podcast siempre hay lugar para deportivos, sobre todo si son tan notables como el Nissan 300ZX y, por supuesto, para el deporte. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. A comienzos de los años 90, los coches más vendidos en España y en toda Europa eran los coches medios, como os decía, coches en el entorno de los 4 metros, en 2 volúmenes y sus derivados un poco más largos de 3 volúmenes, como por ejemplo os podría citar el Alfa 33, los Fiat Tipo y Tempra, los Ford Escort y Orion, los Lancia Delta, los Opel Kadett, los Peugeot 309 o los Renault 19, los Seat Málaga, que ya eran coches pues con años encima, y los Volkswagen Golf y Jetta. Ya sabéis que el Jetta, poco conocido en España, era un Golf con maletero posterior, solo por citar los más importantes. Y en esta categoría se incorporaba un modelo muy importante, el Seat Toledo, con el que se puede decir que la marca creaba una especie de subcategoría, pues este diseño de Giugiaro estaba basado en la plataforma del Golf, con lo cual era realmente un híbrido. Bueno, había otros que eran coches nacidos como 2 volúmenes que se les añadía un maletero posterior. Lo que pasa es que este diseño era novedoso. No había en ese momento un Seat Toledo de 2 volúmenes, ni lo hubo nunca. Realmente era un coche interesante, como os he dicho, diseño de Giugiaro y con un enorme maletero. Bueno, este coche, hicimos la revista, levantamos un poco la liebre porque empezamos a hablar de este coche y contando cosas muy interesantes, porque para la marca este era un coche absolutamente clave. Era un coche bastante grande, 4,32 metros, con 3 volúmenes muy claramente definidos, pero con un rasgo original, que era un coche de 3 volúmenes, digamos que con maletero separado, pero tenía portón, no tenía por una portezuela como si fuera un maletero. Bueno, había versiones que superaban holgadamente los 200 km por hora, con inyección, 16 válvulas, el empleo de ruedas de mucho diámetro para la época, hasta de 15 pulgadas, que entonces era una barbaridad, elementos de seguridad como el ABS, regulación de altura de volante, cinturones que también eran regulables, aire acondicionado e incluso había previsto la versión total Syncro. La verdad es que para este coche Seat había echado el resto. Como os digo, muy poco después de que las revistas empezásemos a dar información de este coche, Seat ya hizo una presentación. Hizo una presentación de este modelo contando, lanzó una novedad y nos dejó ver el coche. Os he comentado una de las características más importantes, pero ahí he dejado otra. Era una gama muy amplia. Porque me diréis, ¿solo había una carrocería? Sí, solo había una carrocería, pero había 4 niveles de acabado y 10 motores, nada menos. Muchos motores. También es cierto que muchos de estos motores realmente eran motores desdoblados, porque había motores con y sin catalizador. Estos 10 motores, os lo voy a decir, eran los 1.6 carburador de 75 caballos y 1.6 inyección catalizado de 72. En el caso de los 1.8, todos con inyección fueran catalizados o no, anunciaban los mismos 90 caballos. Luego había los 2 litros, los 2 litros de 8 válvulas que ofrecían inyección en cualquier caso y podían ser catalizados o no, siempre 115 caballos. De ahí dábamos un salto atrás en cuanto a cilindrada porque era un 1.8. Recordar que estas mecánicas eran ya Volkswagen. Esta era la mecánica del Golf 16 válvulas en 1.8 inyección, 1781 centímetros cúbicos exactamente, que con 16 válvulas ofrecía 136 caballos la versión no catalizada y 128 caballos la versión catalizada, a un régimen más alto que el motor de 2 litros. Y por último había versiones diésel y turbodiésel. La diésel, las dos compartían la misma cilindrada, 1896 centímetros cúbicos, pero la diésel se conformaba con 68 caballos, mientras que la turbodiésel pues ya ofrecía unos buenos 75 caballos y un buen par a un régimen muy moderado de 2000 revoluciones.
Como os digo, las suspensiones eran muy sofisticadas para lo que se estilaba. McPherson delante, pero de rueda tirada de detrás. Era herencia del Golf, porque la plataforma era del Golf. El coche era muy amplio. Era bastante amplio, a pesar de que la batalla era equivalente a la del Golf. Y sobre todo contaba con un maletero enorme. La practicidad de esa quinta puerta y además, pues, los asientos traseros que se podían, como podéis imaginar, echar hacia adelante y hacia atrás, con lo cual, pues era un coche con toda la versatilidad propia de los modelos de 5 puertas, que es lo que era, pero en este caso, cuando se veía el coche, parecía una berlina convencional. Bueno, no hace falta que os diga que fue un coche absolutamente clave para la marca y que hizo historia. Es uno de los, yo creo, de los SEAT más importantes y yo diría que realmente el que marca el paso de decir que SEAT se convierte ya en una marca muy Volkswagen, porque este coche, como os digo, heredaba, aunque con una carrocería de nuevo cuño, obra de el mago de Giugiaro, tanto las suspensiones, la plataforma, todo el equipamiento, direcciones, frenos, suspensiones y motores, todo era Volkswagen. Seguimos hablando de la clase media, porque se avecinaba una revolución. Había dos modelos claves de esta clase media, los dos alemanes, y que se peleaban además por conseguir las mayores ventas en Alemania y en el resto de Europa. Estamos hablando del Kadett y del Golf. Pues bien, ambos modelos estaban a punto de ser renovados. En el caso del Golf, bueno, era una evolución más. Con esto no quiere decir que sea poca cosa, pero ya sabéis que yo creo que uno de los argumentos del Golf es que sea cual sea su generación, siempre es muy Golf. De estética, de robustez, de línea, de sensaciones. Y yo creo que en este caso Volkswagen, pues con este nuevo Golf, daba un paso más para ofrecernos más de lo mismo, pero mejor. La estrategia de Opel era distinta. Tan diferente, que es que incluso se cambiaba el nombre. Ya se sabía que el nuevo Opel Kadett no iba a ser un Opel Kadett, sino un Opel Astra. Era un coche, fijaos, ahora con la perspectiva que me da el tiempo, creo que era un coche más moderno que el Golf, que como os digo, no dejaba de ser más de lo mismo, pero que en cambio creo que ha envejecido peor. Es que yo creo que coches como el Golf, porque siempre digo lo mismo, si pones la primera y última generación, bueno, la primera, que es Giugiaro, es otra cosa. Vamos a hablar ya de la segunda, que es de Volkswagen, ya es más grande. Si pones la segunda y la última, dices, son dos coches completamente diferentes. Pero si pones la segunda generación y la tercera, son casi iguales. La tercera y la cuarta casi iguales. Ha ido evolucionando poco a poco. Yo a veces se lo reprocho porque me da la sensación de que Volkswagen es esclava de alguna manera de esa marca y de esa estética, pero por otro lado hace que el coche envejezca menos y como digo, ahora de repente ves los Golf de los años 90 y dices, pues no son tan viejos, siguen siendo coches actuales, mientras que si ves un Kadett o incluso un Astra de esta época, pues sí que parece más antiguo. En esta misma categoría llegaba un modelo muy interesante, que era el Citroën ZX. El ZX marcó un hito en Citroën. Y hay una cosa que, bueno, estaba llamado a ser un superventas, porque se hablaba de que se estimaba una producción anual de al menos 300.000 unidades y que la marca podría fabricar hasta 400.000. Habría de 3 puertas y de 5 puertas, siempre con portón posterior. Pero hay una cosa que con el paso del tiempo yo creo que a los aficionados se nos olvida. Y es que una de las novedades de este Citroën y parte de donde radicaba el éxito o la virtud de su excelente estabilidad era en su eje trasero directriz. No era un eje trasero directriz al uso que tuviera un sistema como con unas bieletas, no. Es que tenía unos apoyos calibrados que hacían que al apoyar al comprimirse la rueda trasera exterior, que es la que se comprime, obviamente, esa rueda cogiera un poquito de convergencia apuntando hacia el interior del coche. Con lo cual, hacía que la estabilidad del coche fuese fantástica, fuese. Da igual, lo cierto, doy fe de que este coche, en todas sus versiones, contaba con una estabilidad fantástica. Todavía no se presentaba las versiones más deportivas ni las 3 puertas, pero ya había una versión Volcane que pude probar, que me entusiasmó
Me acuerdo perfectamente que cuando fui a recoger el coche era un coche rojo. A mí el ZX, bueno, el 2 puertas me parece muy bonito. Incluso el 5 puertas me parece bonito. El 2 puertas me gusta mucho. El perfil lateral, ya sabéis que tuve uno, que es un coche que disfruté muchísimo. Pero es que con este motor, el 1950 de origen Peugeot, que ofrecía 130 muy buenos caballos, con muy buen par, era un coche excelente, corría, no gastaba mucho. La verdad es que un coche que disfruté. Además recuerdo que con ese coche, aquí voy a hacer una confesión, la verdad. Por un tema que está a caballo entre el trabajo y temas afectivos, pues tuve que hacer un viaje relámpago desde Madrid hasta Barcelona, donde me incorporaba una presentación de Citroën. Venía de una presentación, no sé si de Opel, y no llegaba a tiempo a coger el avión, y entonces dije, bueno, pues yo me incorporo. Me dejaron un ZX Volcane, hice un viaje bastante rápido. Ahora está feo decirlo, en esa época no. Desde Madrid a Barcelona, y llegué a tiempo con ese coche, además llegué descansado, el coche me encantó. El coche del que voy a hablar ahora, realmente, pues no tiene nada que ver, es una cosa muy diferente. Es una revolución más en la clase media. También es un coche que me gusta mucho, porque en este caso Alfa Romeo tenía un problemilla, vamos a decirlo así, que su Alfa 33 no es que fuera un mal coche, pero porque ya empezaba a acusar el paso de los años. Más que en el bastidor, aunque nunca me entusiasmó la suspensión delantera, que me parecía que era un poco falta de motricidad, ganaba mucho en las versiones más deportivas porque llevaba mejores amortiguadores y esa variación de caída que cogía las ruedas pues era menos grave, sencillamente porque se movía menos la rueda. En cualquier caso, como os digo, necesitaba rejuvenecerse de alguna manera, más allá de la estética. Y lo que hizo Alfa fue presentar un motor súper interesante, porque era el motor que tenían ellos en 1.7, exactamente 1.712 centímetros cúbicos de carrera corta, porque fijaos, tenía un diámetro de 87 por una carrera de solo 72 milímetros. Por supuesto, boxer, reflejado por agua, ya lo sabéis, y que en esta ocasión recurría a la técnica de las 16 válvulas, con lo cual alcanzaba unos buenos 137 caballos. Esto ya de por sí pues era interesante y era una novedad para Alfa 33, pero es que además en este caso, esta versión se llamaba, voy a leer el nombre completo, Alfa Romeo 33 S16V Permanent 4. No hace falta que os diga que era un coche de tracción total con un diferencial central que para que no interfiriese con el funcionamiento del ABS, me ha salido un pareado, pues se desconectaba en las frenadas. Era un coche realmente eficaz que pude probar. Además recuerdo que me subí a la sierra, no encontré nieve ni hielo más que en el aparcamiento. Aquí al lado de Madrid hay una estación de esquí, pero ya antes muy pequeñita, muy modesta, muy entrañable y que no es fácil pillar la nevada ni incluso en invierno. Bueno, tuve la suerte, la carretera estaba despejada, pero en el parking Noir pude probar lo bien que funcionaba esa tracción total. Seguimos hablando de revolución, seguimos hablando de coches italianos, seguimos hablando de coches de 4 metros y seguimos hablando de 16 válvulas. En este caso, además, la denominación del coche se decía en italiano, que suena muy bien. Os hablo del Fiat tipo 16 valvole. Bueno, simplemente era el motor de siempre, pero con 16 válvulas, que en este caso, este motor que raspaba los 2 litros, 1995 centímetros cúbicos, curiosamente, un motor de carrera larga, porque en este caso el diámetro era muy parecido al del Alfa, 84 milímetros, pero la carrera de 90. Lo que hace que subiera a lo mejor un poco menos alegre de vueltas, pero tenía muchos bajos y además ofrecía 148 caballos y un par muy, muy bueno. El tipo a mí es un coche que siempre me gustó. Recuerdo además que fui a Italia a probarlo antes de que ni siquiera llegase a España. Ahora voy a contar una anécdota de eso. Y esta versión, bueno, por supuesto los coches de pruebas eran rojos, con los paragolpes negros, un fileteado de una línea roja, bajo las puertas tenía también una zona negra con un fileteado rojo, un interior muy bonito. El coche llamaba la atención y además iba muy bien, porque el Fiat Tipo era un coche que iba francamente bien. La anécdota es que este era un coche tan interesante
como teníamos buena relación con la revista italiana Quattro Rote, un auténtico referente, pues hablé con ellos para conseguir adelantarme a toda la prensa española y en mi revista publicar la prueba del Fiat Tipo. Ya sabéis que yo en esa época trabajaba en autopista. Recuerdo que prácticamente un mes antes de que apareciese, de que el coche se vendiese en España, de que por supuesto ningún otro periodista tuviera acceso a ese coche de España, nosotros habíamos publicado ya la prueba de 2 versiones. Me había ido hasta Milán, bueno, miento, hasta Turín. Lo que pasa es que la secretaria, buscando un hotel barato, me buscó el hotel en Milán. Entre Milán y Turín hay 120 kilómetros que yo esos 3 días me recorrí cada día por lo menos 2 veces y a veces 4. Bueno, el caso es que fuimos los primeros en probar la prueba, en publicar la prueba. Pero cuando ese coche llegó a España, nuestra competencia lo puso en portada y publicó la prueba. Llegó Enrique Hernández Luique, mi jefe, gran periodista, y me dijo con ese acento andaluz que voy a tratar de imitar, aunque seguramente sin éxito. Niño, ¿cómo nos han adelantado y han publicado antes la prueba de Fiat Tipo a la competencia? Y yo, que le llamaba de usted, y por supuesto siempre jefe, para mí siempre será jefe, le dije, mire jefe, nos hemos adelantado casi un mes, lo publicamos hace mucho tiempo. Me miró y me dio una lección de periodismo y me dijo, mira, mientras los coches no se ven en la calle o no se ven en los anuncios, no existen. Cierto, adelantarnos tanto cuando sacamos la prueba, los más aficionados sí les interesó, pero no la gente normal de la calle. Cuando ya empezó la publicidad y ya se empezó a hablar del coche, pues era el momento de sacar la prueba. Yo creo que lo ideal hubiera sido sacar la prueba justo una semana antes que nuestra competencia y no 4 semanas. Bueno, tome nota de eso y ya no me vuelve a pasar nunca más. Hemos hablado de un ZX, vamos a hablar de otro ZX, porque terminamos la parte dedicada a nuevos modelos y a pruebas, abandonando ya la clase media, para hablar de una prueba, de una comparativa, que la recuerdo perfectamente, que enfrentaba a comienzos de abril de 1991 a 2 cochazos. A un ZX, pero en este caso un Nissan 300 y al Porsche 944 S2. Ya estaba a punto de llegar al 968, pero mientras tanto, pues Porsche seguía con este 944. Menudos cochazos los dos. El Porsche te daba solo 211 caballos, mientras que el poderoso Nissan tenía 250 caballos y además contaba con el sistema ICAS. Otra vez, en este caso, es un sistema de dirección posterior, ahora de four-wheel steering, pero en este caso, a diferencia del ZX, no era inducido por unos casquillos, no. Tenía unas biletas y un sistema hidráulico que de esta manera pues conseguía que girase, digamos, en función de una centralita electrónica los grados necesarios. En este caso, a diferencia de otros, como el que hemos hablado recientemente del Prelude y de otros, que a baja velocidad las ruedas traseras giraban en sentido contrario a las delanteras para hacer el coche más maniobrable y a alta velocidad giraban muy poquito, pero en el mismo sentido, pues en este caso no. En este caso, a baja velocidad el sistema no actuaba y a alta velocidad sí que hacía que el coche, pues las ruedas traseras apuntaran hacia el interior de la curva y realmente pues colaboraba que la estabilidad fuese realmente una de las notas destacadas. Y además de un reparto de pesos que no era tan bueno como el del Porsche, porque recuerdo que el Porsche tenía el sistema Transaxle con el cambio atrás, mientras que el Nissan no era así. Y además el Nissan tiene un motor de un 6 cilindros, un V6 de 3 litros, mientras os recuerdo que el Porsche 944 se conformaba con 4 cilindros, 3 litros igual, pero 4 pucheros de 750 centímetros cúbicos. Un motor que gracias a su sistema de equilibrado pues iba muy fino, mucho más de lo que te podías imaginar al ver que ahí debajo en ese capomotor había un 4 cilindros. El motor me encantaba, yo corrí con este motor en su versión 3 litros, aunque confieso que desde luego he dicho, 250 caballos son 280, ya me parecían pocos. Perdonad esta interrupción, prefiero el motor V6 del Nissan, además a 60 grados, como debe ser un 3 litros, con todo, era atmosférico, pero con todos los avances, una inyección electrónica multipunto y una distribución muy eficiente.
El motor de Nissan, la verdad es que era una gozada. Dio en banco algunos menos de los 280 caballos que prometía, pero era un motor muy lleno y la curva de potencia era magnífica. El coche además era más grande que el Porsche, más habitable, más pesado, claro, no se puede querer todo. Y yo diría que más amable en cuanto, porque el cambio de Porsche es muy bueno, es preciso, pero es de recorridos relativamente largos y un poquito duro, mientras que el cambio del Nissan 300 era el típico cambio japonés de mantequilla que da gusto usarlo y puedes cambiar con las yemas de los dedos. Bueno, en cuanto a prestaciones, a pesar de sus casi 200 kilos más, vencía el Nissan porque al final la potencia se impone. Los dos coches eran una auténtica maravilla y realmente pues era difícil decantarse por ninguno de los dos, aunque yo personalmente lo haría en estos dos coches, a pesar de que con el tiempo probablemente se ha devaluado más un Nissan 300 ZX que el Porsche, pero yo me quedaría con un Nissan. Llegamos al Motorsport, que es como cerramos todos estos podcasts, y el que avisa no es traidor, porque ya os dije que este año, mientras estemos repasando las revistas de este año 91, vamos a hablar mucho de dos campeonísimos, de Senna y de Sainz. Senna, Ayrton Senna da Silva, a mí me gusta llamarle por sus dos apellidos, para que, como igual que mi madre quería que yo firmase con mis dos apellidos, para que su apellido también apareciese, pues yo tengo este detalle también con Senna. Consiguió una de sus victorias pues más apreciadas por él, pero también una de las más difíciles, porque no había ganado el Gran Premio de su casa, el Gran Premio de Brasil, y realmente tenía muchas ganas. Y en esta edición, bueno, tantas ganas tenía que había hecho un tiempazo metiéndole más de 4 décimas a Ricardo Patrese, que era el segundo con el Williams. Ya sabéis que Senna llevaba el McLaren Honda. Salió como un disparo, se puso primero con cierto margen. Lo que sucede es que cuando faltaban bastantes vueltas, no recuerdo cuántas, pero bastantes vueltas, pues estamos hablando de un cuarto de carrera por lo menos. Eran 71 vueltas lo que había que hacer. Se estropeó el cambio. Se estropeó el cambio, pero es que además solo funcionaba la sexta marcha. Senna no quería por nada del mundo perder esa victoria y se esforzó todo lo que pudo, incluso tirando de embrague en las curvas más cerradas. Afortunadamente, el circuito de Interlagos no tiene más que realmente una curva muy lenta, y las demás pues son un poco más rápidas. Se esforzó en mantener ese primer puesto y lo consiguió. Lo consiguió. Por menos de 3 segundos, después de haber llevado casi 30 segundos, consiguió salvaguardar ese primer puesto. Fue un momento histórico porque, además de celebrar toda la afición, os podéis imaginar esa victoria por fin de Senna en su casa, es que además Senna llegó agotado. Se bajó del coche, bueno, no se bajó del coche, es que hubo que bajarle del coche, porque no tenía fuerzas ni para bajar del coche. Fue un momento, yo lo vi en televisión, no lo vi en directo, ojalá, un momento muy, muy, muy emocionante, pero que realmente valió la pena y Senna consiguió esa victoria que tanto quería. Mientras tanto, en los rallies, pues el podcast pasado hablaba de uno de los rallies que más me gustaban del campeonato, que era el Rally de Portugal, y ahora os hablo de otro de los rallies que son mis favoritos, que es también mi favorito, y que también ha desaparecido del calendario del Mundial, que es el Rally Safari. Ninguno de los dos es puntual ahora para el Mundial, pero eran dos rallies excelentes, muy diferentes y los dos excepcionales. Lo cierto es que de 5 jornadas, 5 etapas, Carlos Sainz dominó todo el rally en las 4 primeras etapas. La pena es que en la última, una avería, pues hizo que cediera la victoria a Cancunen Pironen con su Lancia Delta. Lo cierto, bueno, Carlos Sainz hacía en un recuadro, una pequeña entrevista que le hacía siempre a Ricardo Muñoz, decía que esto no es un rally. Decía, esto es una M, porque decía que viajar por esos caminos, que había animales, había gente, había personas, a más de 200 kilómetros por hora, carreteras abiertas al tráfico, bueno, pues que le pareció un error. Por cierto, algo en lo que coincidía también otro pilotazo como Walter Roll. Decía que había esquivado un anciano a 200 kilómetros hora.
Bueno, en fin, yo entiendo a Carlos Sainz, seguro que tiene razón, porque yo este rally le adoraba como seguidor, ni siquiera como espectador, porque nunca fui a verlo en directo. Pero él lo sufría. Lo cierto es que nadie esperaba que en un rally tan especial Carlos Sainz dominó todas las etapas, pero una avería bastante tonta le privó de una merecida victoria. Pero bueno, eso son cosas de las carreras, como todos sabéis. Y ya llegamos al final de nuestro podcast de los lunes. Hemos hecho este repaso a la primavera de 1991. Vienen cosas muy interesantes, así que os invito a que sigáis escuchándome los próximos lunes y trataré de estar a vuestra altura. Trataré de decir menos la palabra bueno, que es una muletilla que se me ha pegado, a ver si me la quito, y trataré de contaros cosas que valen la pena. Nada más, muchas gracias por seguirme y espero que me escuchéis muy pronto en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.